Mirando una de las cosas que pertenecen al Toledo más secreto y que no mucha gente conoce en la ciudad y fuera de ella, que es esta magnífica portada que conserva más o menos a 5 metros de altura la firma de Gustavo Adolfo Bécquer, el gran autor del siglo XIX, que una buena noche llegó aquí con una escalera y en compañía de un amigo se subió y dejó un grafito escrito. Esa firma la podéis observar en la parte casi más alta de esta portada, a 5 metros de altitud. Podemos observar cómo Gustavo Adolfo Bécquer subió y con un carboncillo dejó escrito su nombre y apellido. Lo hizo, yo creo, como reconocimiento a la magnificencia de esta portada del convento de San Clemente de Toledo. Curiosamente, y eso es algo que tampoco se conoce mucho, sí que es normal y nos encontramos en bastantes monumentos de Toledo firmas de personas anónimas que podemos encontrar desde el siglo XV, dejaron su grafito puesto en muchos monumentos de la ciudad. De hecho, aquí arriba encontramos más, no solo de Gustavo Adolfo Bécquer, hay otros anónimos que también dejaron esa firma en esta portada precisamente. Este convento también es bastante conocido en la ciudad, aparte de ser uno de los más bonitos, es también el que se asigna la autoría de haber inventado el mazapán. Aunque hay distintas versiones de esta invención, la que aquí se ofrece es que un buen día Toledo quedó sitiado por tropas árabes y las personas que residían en este convento, las monjas, no tenían con qué alimentarse. Entonces lo que hicieron fue elaborar con los alimentos que tenían almacenados, que era almendra y azúcar, una pasta con la que fabricaron el mazapán. Desde entonces y actualmente también se sigue fabricando. Hay mucho Toledo todavía por descubrir, hay mucho Toledo secreto y este es uno de los mejores ejemplos, el que conserva una portada con una firma de uno de los más insignes escritores españoles. No es muy conocido, de hecho en Toledo hay muchos secretos todavía por descubrir. La prueba es donde vamos a ir a continuación, vamos a bajar a unos subterráneos que tampoco son demasiado conocidos por las miles y miles de personas que todas las semanas vienen a Toledo. Curiosamente, aquí tenemos otra de algo que nos encontramos en muchas calles de Toledo y mucha gente no sabe lo que es cuando viene por primera vez a la ciudad, que es este rebaje que hay en algunas paredes que se hizo cuando comenzó el tránsito de carros, sobre todo en Toledo. Entonces se observó que muchos lugares se quedaban trabados y para permitir el paso de forma más cómoda se empezaron a rebajar las paredes. En algunos lugares se hizo de forma manual y en otros se fue haciendo con el paso del tiempo y el roce de las ruedas de esos carruajes. Estamos en el corazón de la judería y vamos a visitar la tienda de antigüedades Linares, que en su interior, bajo ella, conserva unas cuevas impresionantes. Silva, ven aquí, venga, Silva, ven aquí, Silva. Vale, vete tú por ahí. Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos enseñas las cuevas que tienes bajo tu tienda de Sí, antigüedades? cómo no, el sótano que se descubrió hace 140 años. Pues vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo se descubrió? Se descubrió en el momento en que compraron mi familia una casa que había aquí que estaba fechada en el 1320. La casa estaba totalmente hundida, caída, y no se veía que debajo hubiese un sótano. Entonces, cuando presentan los planos y se lo conceden, empiezan a limpiar y a hacer cimientos, y en ese momento es cuando aparece el sótano. Los arqueólogos, cuando llegan aquí, se encuentran muy sorprendidos de encontrar una cocina chimenea en el sótano, porque nadie cocina en un sótano. Entonces, con mucha lógica y deducción, piensan que estamos en el barrio judío de Toledo. Y los judíos, igual que los árabes, tienen los baños rituales en el sótano. ¿Por qué? Porque en invierno es más caliente, en verano es más fresco. Entonces, con esta idea principal, los arqueólogos empiezan a hacer catas e intentan descubrir más o menos la época que puede tener el sótano. Y una cosa muy importante es que el final de un sótano es siempre una pared lisa como aquella. Pero aquí nos encontramos con que aquí hay un arco y otra nave, y al final de allí hay un arco doble, lo cual arquitectónicamente quiere decir que eso tiene que continuar. Con esta idea van detrás de los arcos y en el lado de la derecha se encuentran con un arco que está allí tapado. Encuentran que ahí debajo hay un sótano.
porque cuando abren eso se encuentran que detrás hay una bóveda y unas escaleras que bajan a un segundo plano o nivel, donde hay otro sótano. Entonces, al final de ese sótano es donde encuentran lo que quedaba del baño. Estamos hablando del 1876, algo por ahí aproximadamente. Cuando estos arqueólogos van a buscar documentación, se encuentran con que lo que es hoy día toda la plaza había sido una casa judía construida en el siglo IV, lo cual significa que para ser una casa judía en una ciudad como Toledo, tan sumamente pequeña, reducida al mínimo, resulta que debía ser una casa verdaderamente muy importante económicamente para tener tanta cantidad de terreno. Porque normalmente las casitas eran siempre pequeñas debido a la escasez de metros útiles. Entonces los arqueólogos descubren que lo que es hoy día toda la casa entera es más lo que está hoy día, que es la plaza, había sido originalmente una casa que se había construido en el siglo IV. Entonces, posteriormente, esta casa tan económicamente fuerte va perdiendo economía y durante los siglos posteriores tiene que ir vendiendo parte de su propiedad para que, lógicamente, mantener su estatus. Mi familia la compró en el 1876. Pero esta casa, desde el 1320, había ido a menos y se había incluso hundido. ¿Por qué? Pues falta de cuidados, como tantas otras casas que había en Toledo. Toledo, cuando llega el momento en que pierde la capitalidad, que la transfiere Felipe II a Madrid en el 1562, va en declive continuo. Entonces, todas las casas importantes que tenía la corte, la nobleza, que vivía con el rey, pues lógicamente tienen que seguir al rey. Entonces esas casas las van dejando que la vayan ocupando pues los guardeses, algunas veces vienen porque van de caza a algún sitio, pero todo esto se va perdiendo. Julio, esto es una joya. Esto es una joya como todo Toledo subterráneo. Bueno, nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestro sótano. Aquí el único uso que le hemos dado bueno ha sido que no podíamos montar nada de particular, solamente que al montar la tienda, la casa como tienda, el sótano se aprovechó y se le dio un uso para que fuese también tienda. Por eso se ven todos estos cacharros que están aquí. Julio, sí. Muchísimas gracias. De nada, ha sido un verdadero gusto que la gente lo conozca y si quieren venir y verlo in situ, que vengan directamente. Si os ha gustado la cueva que acabamos de visitar, ahora vamos a visitar unas más grandes e impresionantes todavía. Juan Luis, ¿vamos a ver alguna pintura del Greco? Pues no, hoy no toca entrar al Museo del Greco a ver sus pinturas, que son magníficas por otra parte. Lo que vamos a descubrir en este museo es un personaje histórico muy importante, que la parte que más nos interesa de él es su faceta como alquimista, como científico también, incluso del siglo XV, que es algo muy curioso. Pudo pasar aquí, de hecho, posiblemente pasó en esta zona, porque toda esta zona en la que ahora nos encontramos fue parte de los palacios que habitó este personaje del que hablaremos dentro de un momento. Estamos en el acceso a las cuevas que hay bajo el Museo del Greco y queremos llegar hasta aquí para hablar a uno de los personajes más influyentes a caballo entre el siglo XIV y XV. Fue gran maestre de la Orden de Calatrava y su nombre era Enrique de Villena. El Marqués de Villena fue un personaje destacado, importante del siglo XV. Su importancia básicamente estuvo en ser un personaje muy apegado a la nobleza, pero sobre todo a nosotros nos interesa por su faceta como nigromante. Ese es el apodo que recibió en la época, puesto que era una persona muy interesada por la ciencia y en aquellos tiempos a cualquier persona interesada por ese tipo de ciencia, el resto de personas que no tenían esos conocimientos ya le daban el mote de mago, de nigromante, de persona interesada por ciertos aspectos un poco menos ortodoxos de lo que es la historia tradicional. Ya solo quedan los restos que serían estas cuevas, pero sí que Enrique de Villena residió en esta zona de la judería toledana. Es un espacio muy curioso, muy amplio, que nos da la idea del tamaño que debió tener el palacio en el que residió nuestro personaje.
La doble muerte de Enrique de Villena es una leyenda que narra precisamente el nivel que pudo tener este personaje relacionado con la nigromancia. La leyenda dice que una vez se sintió que iba a morir, le comunicó a su criado que debía seguir una serie de pasos para resucitar. Entonces indicó que una vez muerto el criado le trocease, le hiciera pedazos y le introdujera dentro de una redoma, que es un recipiente de vidrio, con un brebaje especial que le permitiría, pues eso, pasado un cierto tiempo, renacer. El criado no pudo oponerse a esta petición, hizo lo que se le indicó una vez muerto y decidió que, para que nadie se diese cuenta de que había efectivamente hecho este tipo de magia, de hechicería, lo que decidieron fue que el criado fuese disfrazado y hiciese la vida que normalmente hacía Enrique de Villena. Salía por las calles disfrazado con un gorro, con una bufanda, para que nadie le reconociera, tal y como lo había hecho su amo. El problema está que un buen día pasó una procesión cerca de donde estaba este personaje disfrazado. Entonces era tradición en aquella época descubrirse al paso de las procesiones. Como el criado no lo hiciera, se lo recriminó a alguno de los personajes que iba en esta procesión, le descubrieron y efectivamente comprobaron que no era Enrique de Villena, sino que era su criado. Preocupados porque podrían haber asesinado a su dueño, vinieron precisamente a este espacio, a esta cueva, y encontraron allí la redoma con un ser informe que se estaba desarrollando en su interior. Los alguaciles, al descubrir tal ser informe, temieron lo peor y conocieron que pertenecía a Enrique de Villena, interrogando a su criado. Destruyeron la redoma, la rompieron y cuenta la leyenda que un terrible alarido se escuchó cuando ese feto que ya se estaba desarrollando dentro de ese recipiente fue destruido. ¿Qué pasó en el palacio después de la muerte del marqués? Donde estamos ahora mismo es lo poco que resta de aquellos grandes palacios que hubo en esta zona. Un incendio lo destruyó y en la actualidad donde estaba ubicado realmente parte de ese gran palacio es lo que se encuentra el Paseo del Tránsito. Por tanto, lo único que podemos recordar de toda aquella gran casa que había donde vivió Enrique de Villena son estas cuevas. Buenas, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Muy conocida. ¿De Toledo? Sí. De toda la vida. Sí. ¿Conocen la leyenda de Enrique de Villena? ¿No? No, pues es una leyenda muy conocida aquí en la ciudad también. ¿Ah, sí? Bueno, Pues no lo conocíamos. Sabemos unas cuantas leyendas, pero esa concretamente no. No la conocía. Cuéntame alguna de las que sepa. Vaya. Bueno, la famosa noche toledana. Juan Luis, muchísimas gracias por habernos mostrado este Toledo secreto. Gracias a vosotros por dedicar este rato a la ciudad. Destacar que todavía quedan muchísimos secretos que mostrar en Toledo. Esto solo ha sido una muestra, pero Toledo en conjunto es impresionante.